Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Esta vez estamos por el séptimo episodio, un tema que pues está muy de moda en estos momentos, es la energía nuclear. Y hoy, para hablar de este tema, vamos a traer, o bueno, trajimos a Camilo Prieto. Camilo, ya estás por acá. ¿Cómo Claro estás? que sí, Andrés. No, feliz de estar acá en la cosa energética. Bueno, acá en este ¿Cómo séptimo episodio, un número cabalístico. Cabalístico, ok, numerológico, ahí todo este tema. Yo de eso casi no sé, pero ¿qué representa el número 7? Bueno, para muchas culturas hay una relación con la perfección y con la precisión de los ciclos, ¿no? Tiene que ver más con eso que realmente como con la estructura matemática propiamente dicha. Ok, entonces se supone que este debe ser un episodio perfecto. O la energía nuclear es O por lo la menos energía perfecta. tendiendo a eso. O por lo menos tendiendo a eso. Estupendo. Bueno, Camilo, eventualmente para las personas que no te conocen, que eventualmente no han seguido tu trayectoria, cuéntales quién es Camilo Prieto. Bueno, les cuento que yo actualmente me desempeño como el director general de la Red Nuclear Colombiana. También trabajo como embajador académico del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear y soy felizmente profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana en áreas de cambio climático y salud ambiental. Y soy un apasionado, como tú, por los temas de la energía y particularmente por las tecnologías nucleares. Estupendo. Bueno, y la primera pregunta, Camilo, ¿cómo tengo entendido que eres médico, ¿cierto? Mi Que pregrado, sí, ese es como mi pregrado. tu pregrado es por la medicina, pero ¿cómo inicia ese interés en el campo de la energía nuclear? Yo también tengo amigos médicos, de hecho, con uno de ellos grabamos un reel hace un par de días. eh, y es cómo empieza ese interés tuyo por la energía nuclear desde la formación médica y los derechos humanos, es como esa conexión. Fíjate que desde pequeño Andrés tenía que escuchar a mis papás, los dos son químicos, particularmente mi papá, hablando de cómo hizo su trabajo de investigación para la tesis, con el grupo de asuntos nucleares, con el reactor nuclear. Entonces es un tema muy familiar desde que era pequeño y adicionalmente yo estaba completamente enamorado de la física, Andrés. De hecho, yo fui parte de la selección Colombia de Física en el año 1994 y eso me vinculó completamente a pensar este tipo de problemas, pero no desde una perspectiva propiamente de las aplicaciones ambientales y de los beneficios ante la crisis ambiental global, sino en ese momento lo que me parecía impresionante era pensar cómo un fenómeno invisible ante los ojos nuestros pudiera liberar tanta energía a esos niveles tan pequeños y que pues evidentemente pudiera llegar a transformar el mundo. Ahí empezó mi conexión y eso se fue transformando a medida que fui involucrándome en el estudio de las ciencias ambientales, ya cuando hice una maestría en filosofía y luego en energía y sostenibilidad, me enfoqué mucho en pensar qué estrategias verdaderamente poderosas podían ayudarnos en tres aspectos: monitorización, mitigación y adaptación a cambio climático. Entonces uno puede encontrar una variedad, ¿no, Andrés? Un espectro gigante, pero Total. dentro de ese espectro hay un subconjunto que son las tecnologías nucleares. Entonces dije, por acá está el camino. Y empecé Ujú. a indagar aún más, a preparar un poco más, y fue así como terminé involucrado en haciendo el doctorado en ingeniería, precisamente investigando sobre la conexión que hay entre las tecnologías nucleares y las posibles respuestas frente a la crisis ambiental global. Ok, ok. Y entonces haces como esa transición en ese proceso educativo que me parece muy interesante y te empiezas a encontrar, pues no encontrarte como tal, pero tú ya venías hablando, o Sí, bueno, en tu familia ya sabían que era un reactor nuclear y todo el tema. Entonces te conectas pues con lo que es el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear. ¿Cómo conectas con ellos y
qué has hecho con ellos también. Interesante. Bueno, mira que en el año 2018 inició una tarea de divulgación de energía nuclear. Pues de otros temas, pero dije, bueno, ahora vamos a tratar energía nuclear. Y en ese momento, Andrés, hablar de energía nuclear era como un asunto vergonzante. Estar preparado para todo Sí. tipo de ataques, de una cantidad de mensajes soportados en la desinformación. Pero dije, bueno, esto es un trabajo de largo aliento. Y en esa Sí, sí. tarea, Yo creo que tú decías cualquier cosa, era Chernobyl, Fukushima, los Simpson, cualquier cosa. los Simpson también. O sea, Los Simpson. Ok, ok. una fuente importante de información, de desinformación para, frente a la energía nuclear. A los Simpson, pero sí, o sea, el malo de la serie el malo de la serie dueño de la central nuclear la líder, la activista, pues antinuclear. Entonces, bueno, toda esa cantidad de elementos, por supuesto, y me los encontré. Y en ese proceso de divulgación dije, bueno, también hay que trabajar un poco más desde la perspectiva de construcción de política pública, número uno. Y número dos, dije, hay que empezar también a producir nuestras propias investigaciones. O sea, no nos podemos quedar como a la expectativa de lo que nos digan por fuera, sino vamos a hacer producción académica. Entonces, en ese escenario fue cuando ya me empecé a involucrar a trabajar como embajador académico con WINS, de lo cual me siento absolutamente orgulloso. Estos han sido unos espacios de discusión relacionados con seguridad nuclear en diferentes regiones del mundo. Hemos tenido encuentros acá en América Latina, el más reciente en Brasil, también en Europa, y ha sido una posibilidad para aprender de lo que ha ocurrido en otros países. Segundo, ver los desafíos que tenemos en Colombia. Y tercero, ver cómo esa suma de esos elementos que te acabo de mencionar nos pueden ayudar a pensar en el futuro. Y con el grupo de asuntos nucleares, de investigación de asuntos nucleares del Servicio Geológico, ha sido un escenario interesante para poder desarrollar investigación. Ya he tenido la posibilidad de producir algunos artículos académicos, particularmente de estado del arte de reactores nucleares modulares en el mundo, de cálculo del costo nivelado de energía, que es una variable apasionante, Andrés, para poder, como tú lo sabes, Mm, comparar, ujú. ¿no?, diferentes fuentes de energía, su competitividad económica, y otro también en que nos hemos enfocado en cálculo y reducción de emisiones. Y por ahí tenemos otro par de productos que están por salir. Y otra parte del trabajo académico que estamos haciendo acá en Colombia, fuerte con la red nuclear colombiana, es a través del grupo de ciencia e investigación de tecnologías nucleares. Entonces yo creo que ha habido una conexión muy interesante con amigos de diferentes ciudades del país, de diferentes profesiones, con ese objetivo, y es impulsar la producción académica de tecnologías nucleares en nuestro país, que no es nueva, ¿no? Claro, o sea, esto ya lleva décadas, pero hemos querido enfocarla especialmente en energía nuclear, porque el país ha producido, evidentemente, numerosos artículos de diferentes tipos de tecnologías, pero lo que hemos buscado ya en estos últimos años es producción académica de energía nuclear. No, y muy interesante porque la gente piensa que la energía nuclear es algo distante y si Ujú. bien en Colombia existe un único reactor nuclear que es más para temas de estudio, no es para producción de energía ni enriquecimiento, que tengo entendido que vino a Colombia por esta gira de un presidente norteamericano Eisenhower, sí. sobre átomos para la vida, Eisenhower, exactamente. Átomos para la paz. Y Sí, átomos para la paz. átomos para la paz, mejor dicho. Entonces, Pero me encanta que tengas el átomos para la vida, porque ese es el nombre del proyecto de ley nuclear. Entonces, chévere. Y es que de átomos para la vida, yo creo que ese fue el tema de tanto ir al Congreso a ver si lo aprueban. Pero más adelante vamos a hablar de este tema. Desde tu experiencia y viendo esto que has hecho también con el servicio geológico y demás, ¿cómo ha sido la recepción de la gente, de las personas con las que has trabajado en el estudio de la energía nuclear? Es decir, eh, cada tema nuevo es como decir, como cuando la gente empezó a hablar y a estudiar el cambio climático, decían como, ¿esta gente de qué habla? O sea, eso es una cosa lejana. Y ahora cada vez más vemos como la energía nuclear entrando en la matriz energética colombiana para suministrar potencia, estabilidad, seguridad y demás. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Te voy a contar, no, es pensar en muchas anécdotas, pero te voy a contar un par. Uno de los asuntos Epa. que hemos procurado con este tema de divulgación es que la gente conozca el reactor, ¿no? Entonces, una vez cuadramos una visita con
líderes de diferentes organizaciones ambientales. Fue una experiencia maravillosa. Es decir, venga, quitemos la prevención un momento, conozcan cómo funcionan las tecnologías Ujú, nucleares, cómo nos pueden ayudar a monitorizar diferentes variables de cambio climático, como la acidificación del océano, como la concentración de las material particulado, cómo nos puede ayudar también a determinar concentración de CO2 atmosférico, cómo nos puede ayudar a hacer monitorización del uso eficiente de los nitrogenados, por ejemplo. Eh, Veamos también esto cómo puede ser una posibilidad en futuro para mitigar emisiones de gas de efecto invernadero, cómo nos puede ayudar a adaptarnos en un futuro con técnicas como el fitomejoramiento por radiación, etcétera. Entonces, esa visita a conocer el reactor nuclear cambia la mirada. Entonces, en este caso, con los líderes de diferentes organizaciones ambientales, otra visita que hicimos, Andrés, que fue maravillosa con los tomadores de decisiones. Entonces, llevamos a ujú. congresistas de diferentes partidos políticos y les dijimos, bueno, los vamos a llevar a que vean el núcleo del reactor de investigación. ¿Cómo? Sí, lo van a poder ver. O sea, no, no puede ser. Sí, no, no puede ver. Entonces los llevamos, fue una experiencia maravillosa. Y el cierre, además de esas visitas, que además invito a todas las personas que en este momento estén viendo el programa, que pueden solicitar su visita, porque ese reactor es de todos los colombianos. Existen unos protocolos de visita para poder conocerlo, informarse, para generar una opinión mucho más acertada de lo que ocurre en un reactor y para lo que puede servir un reactor, ¿no? Entonces, ahí me devuelvo. El cierre de la visita es llegar a la planta gamma y en la planta gamma, Andrés, se ve una cosa espectacular, que es la radiación de Cherenkov. Entonces te ves El ese TUM. halo de luz, sí, ¿no? Que es un fenómeno físico fascinante en el cual partículas pueden ver, uno dice que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿no? Pero en ese escenario, unas partículas, Ujú, por estar en el agua, pueden viajar más rápido que la luz y pueden tener ese efecto. Entonces, claro, ese percibir los fenómenos físicos, percibir la potencialidad de la ciencia en Colombia, imaginarse cómo sería el futuro tecnológico, yo creo que abre la mente de las personas. Sí creo entonces que la receptividad se ha ido construyendo paso a paso. Y cuando digo receptividad, porque uno dice, ¿cómo así construyendo receptividad? Claro, porque lo que uno busca es dialogar, ¿no? No es ujú. hablar, no, es dialogar. Por eso digo que eso se va construyendo. Y también la gente va cediendo para poderle dar espacio a esa receptividad. Si, venga, me interesa aprender de esto, ¿cómo es esto? Y es chévere también que exista la controversia, ¿no? Para poder aclarar ciertas dudas y también ir pensando en cómo puede ser el futuro en Colombia y cómo Colombia debe responder a inquietudes legítimas que pueden tener las personas. Entonces yo siento que ha sido absolutamente positivo. Maravilloso. Yo creo que uno de los elementos más interesantes es esa lucha por la incidencia y a la vez esa lucha por combatir la ignorancia, ¿cierto? O sea, yo creo que es un punto entre qué tanto incido y qué tanto puedo educar a la gente. Eh, y algo que me resulta interesante, Camilo, es, hablábamos hace poco de átomos para la vida. Yo creo que eso Sí, ya se me instaló a mí en la cabeza y es el debate sobre la energía nuclear en este momento. Hay una ley nuclear, hay un proyecto de ley que están dando, que tiene unos procesos, que ya tuvo unas instancias de conversación, de participación, que casi no la logramos. sí, eh, ya estamos allá, hay que decirlo así. Para fuerza ahí dándole con todas y poniendo la mejor energía. pero para la gente que no tiene como ni idea de en qué va la conversación nuclear, pues primero, ¿cuál es el estado del debate? Y segundo, ¿qué tan cerca estamos de que en un futuro, digamos, se va a instalar el primer reactor modular nuclear aquí en Colombia? Bueno, lo primero es que esto es una conversación a largo plazo. Esto no es una conversación ni de 5 años, Andrés. Esto es una conversación de 10 a 15 Mm, años. Es un proceso, ¿no? Porque la gente creería que esto no, esto es ya y entonces está ya el reactor. No, no, definitivamente no es así. Esto hay que hacer un cumplimiento de una metodología que ha establecido el Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene un cumplimiento de hitos, un cumplimiento de hitos. Y eso ujú. pues toma tiempo. Eso quiero dejarlo muy claro. Es decir, no es algo que es para ya. Y porque además necesita una conversación larga, no solamente porque el país debe planear, sino porque hay que construir una confianza en la sociedad. Ninguna tecnología, por enormes beneficios que tenga, se le puede imponer a una sociedad.
sobre todo cuando va Total. a hacer un aporte tan grande en la vida de las personas. Digo aporte tan grande es porque si estamos pensando en que de ahí se genere electricidad, si estamos pensando que a partir de estas tecnologías se pueda desalinizar agua, podamos también hacer producción de amonio, es decir, de urea, entonces con bajas emisiones, ¿no? Si soñamos con todo eso, si soñamos con producir hidrógeno rosado, es decir, que sale a partir de la energía nuclear, si pensamos en todo eso, Andrés, debemos construir esa confianza. No se puede, insisto, llegar a decir, esto es si le gustó bien y si no, de malas. No, así no funciona esto. Ujú. Yo sueño, Andrés, que pase como ocurre en Argentina o como pasa en Brasil y México, países de nuestra región, donde la sociedad entera, las naciones han abrazado estas tecnologías por encima de la tendencia de los diferentes gobiernos, independientemente de que el gobierno sea de izquierda, derecha, no importa. Esto es un programa que va andando continuamente. Y eso es chévere, ¿sabes por qué también? Porque ayuda a que los países piensen en construir futuro y que las naciones abracen esa posibilidad de planeamiento a largo plazo, ¿no? Pensar en país, no, no gobierno, sino país, ¿no? Y eso en Colombia nos cuesta mucho. Ahora, la ley nuclear es la posibilidad para abrirle al país la posibilidad de acceder, la oportunidad de acceder al espectro completo de las tecnologías nucleares. O sea, la ley nuclear no está diseñada específicamente para la energía nuclear, eso no es así, Ujú. sino está pensada en unas necesidades más urgentes. Te voy a poner necesidades más urgentes. Por ejemplo, Colombia debería tener un reactor nuclear de investigación que le permita producir isótopos con aplicaciones médicas. Fíjate que somos el único país, ojo con eso que voy a decir, el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación y no produce ningún isótopo con aplicaciones industriales o de aplicaciones médicas. Obvio que allá en el reactor se Nada. generan algunos isótopos por la reacción de la fisión nuclear. No tenemos esa capacidad de extraerlos y de producirlos con esos fines. Entonces, eso es lo más urgente. Mm. Y otro tipo de aplicaciones, como la radiación de alimentos, esa es otra, que ayuda a disminuir el uso de pesticidas. Fíjate que cada vez que Colombia exporta frutas, exporta rosas, cuando llegan a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, deben ser irradiantes, eso nos hace menos competitivos. Entonces, Mm. ese uso de esa tecnología es algo que pues, Colombia requiere. Y otra tecnología de la cual soy un apasionado es la de técnica del mosquito estéril, Andrés. Así como se pueden esterilizar los Ok. perros y los gatos, pues también se pueden esterilizar las moscas y los zancudos, imagínate. Entonces, para Ok. atender plagas, por ejemplo, la mosca en la fruta, el gusano barrenador, conocido en Colombia como el nuche, ¿no? O la miasis. Ajá. Esto nos puede ayudar a controlar ese tipo de plagas. Actualmente en Panamá, por ejemplo, están haciendo un proyecto para el estudio del control de población, imagínate, de Aedes aegypti, es decir, esto nos ayuda, dengue, zika, chikungunya, espectacular lo que se puede hacer con esto. Entonces, ahí aquí me podría quedar haciéndoles una lista gigante, pero lo que veo es que hay otras prioridades urgentes y que sí se Ujú. pueden desarrollar en el corto plazo. La ley nuclear en este momento superó un primer debate en la Cámara, o sea, ya es un proyecto serio, ya aparece en la Gaceta del Congreso. Algo increíble es que logramos, tú estabas ahí, 32 Sí. votos a favor, ninguno en contra, de todos los partidos políticos. Todos. O sea, ahí estaba Ujú. Cambio Radical, estaba las FARC, estaba Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Liberal, todos los que ustedes se Estaban imaginan, todos. de la U, Correcto. conservador, todos dijeron sí. Y es un mensaje muy potente para el país. Es decir, oiga, esto es un proyecto de unidad nacional. Nos faltan todavía Ujú. tres debates, ¿no? Tres debates por superar y pues ahí vamos. Ahí vamos. Excelente, excelente, excelente. Yo creo que ese es justamente el tipo de visión de Estado. Tú decías como de país. Yo Ujú. no soy abogado, entonces puedo tener una severa equivocación sobre qué es gobierno, qué es Estado, qué es país, qué es nación. Pero lo que sí es el gobierno es temporal, el Estado es permanente. Y yo creo que tener esa Y la política nación nuclear. también, acá estamos todos independientemente del partido que tengamos. No, coincido plenamente contigo, sí señor. Exacto, es como renunciar a esas eh, transitoriedades que pueden tener los cambios de gobierno, ¿no? En la política pública de Ujú. orientación de, un ejemplo. No, mira, un caso. Llega un gobierno y dice, yo pienso que la regla fiscal se debe manejar así. Llega otro gobierno y dice, no, yo creo que se debe manejar así. Otro dice, no, mire, yo creo que los pilares para las pensiones se manejan. Entonces llega uno y llega el otro, ¿verdad? Pero esto es algo que tiene que tener una completa Ujú. estabilidad. La política energética de un Sí. país no puede estar al vaivén del viento.
sino tiene que tener una exactamente. estabilidad de futuro por la seguridad energética de nuestro país, por supuesto. Y esto que acabas de decir de seguridad, mucha gente cuando dice energía nuclear, de una vez se le ponen los pelos de punta y dicen, no, esto va a ser una bomba, esto va a ser terrible. Y justamente eso quería hablar contigo es, primero, como ventajas y desafíos en la implementación de una política, o bueno, de una energía nuclear en el país, pero viéndolo también si puedes hacer esta diferenciación para Por la supuesto. audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre producir energía nuclear, o bueno, producir energía con energía, pues a base de tecnología nuclear, y qué es refinamiento de material nuclear para, pues composiciones bélicas, ¿cierto? Hay como esa gran diferencia, como para que la gente diga, listo. Bueno, quiero pedirle a la audiencia que por un momento piense esto. Colombia tiene combustible nuclear desde 1965, tenemos un reactor nuclear operando y jamás se ha presentado un incidente que es que se robaron el combustible nuclear y hemos vivido inmersos en una guerra que pareciera eterna. Eso llama la atención que nunca haya habido como ese Ujú. posible. ¿Y por qué? Pues hay una razón, obviamente, de seguridad de por medio de protección de las instalaciones, pero hay otra que es técnica. Y es que con el combustible nuclear de un reactor nuclear no se puede hacer una bomba nuclear. En otras palabras, un reactor nuclear jamás puede explotar como una bomba nuclear. Voy a explicarles por qué. Las tecnologías bélicas y las tecnologías de usos pacíficos se diferencian técnica y éticamente. Empiezo por la segunda. Las tecnologías pacíficas están para proteger la vida y para ayudarle a la humanidad no solamente a mejorar su bienestar, sino también su relación con el mundo, con el resto de las criaturas. De eso vamos a profundizar un poquito más adelante, de eso que acabo de decir. Y lo otro, las diferenciaciones técnicas tienen que ver con lo siguiente. Combustible que se utiliza en los reactores nucleares de investigación usualmente y en los reactores de potencias a los que producen energía eléctrica están entre el 3 al 5%, usualmente. ¿Sí? Eso se considera un bajo enriquecimiento. Ese bajo enriquecimiento Ujú. no permite que se genere una explosión nuclear. Pero Chernobyl y Fukushima no fueron explosiones nucleares, fueron explosiones químicas que pues, generan una contaminación radiológica, sí, porque se terminan abriendo esos espacios de confinamiento, pero no fueron explosiones nucleares. En cambio, una bomba nuclear Mm. tiene un enriquecimiento superior al 90% y su reacción es descontrolada. Esa reacción por fisión es descontrolada. En cambio, en un reactor hay unas barras de control, hay un moderador que ayudan a que esta reacción, insisto, se dé de una manera controlada. Esa palabra es clara. Entonces, eso ya genera un diferencial enorme, ¿sí? Dentro de los dos aspectos. Y dentro entonces de los tipos de reactores nucleares que usamos, hay unos que son de investigación y otros que son para generar energía eléctrica. Entonces, que son de investigación, normalmente están destapados, así está destapada, y adicionalmente no están para producir reacciones que necesiten una enorme presión, no, sino que lo que hacen es aprovechar la ruptura de los núcleos de uranio para producir unos átomos, unos isótopos que pueden tener aplicaciones en la medicina nuclear y en muchas otras áreas. Y los otros, los reactores nucleares de potencia, esos sí están confinados y aprovechan presiones y circulaciones para calentar fluidos, lo cual termina traduciéndose por allá en un generador de vapor, termina impulsando una turbina y esa rotación termina produciendo energía eléctrica. Pero entonces Energía son dos cosas eléctrica. distintísimas. Lo que pasa en el espantoso y horrible mundo de la guerra y lo que pasa en el uso pacífico. Total, total. Y esto que acabas de decir es, el mundo, y ya sea un país industrializado, un país en vía de desarrollo, hay diferentes reactores nucleares en diferentes partes del mundo, pero ¿qué lecciones puede aprender Colombia? Pues primero de potencias como Japón, Francia, que me parece, a mí me parece que Francia es como un gran Sí. referente. eh, y de México, Argentina y Brasil, que son nuestros vecinos, ¿qué podemos aprender en temas de política pública, en temas sociales, en desarrollos técnicos? ¿Cómo tú la ves?
Obviamente es un mar es una No, pregunta muy amplia, pero sí, enfocando. me encanta la pregunta porque estoy buscando lecciones de cada uno de lo que mencionaste. Entonces voy a empezar de Oriente a Occidente, que fue como hiciste el recorrido. De Japón, ¿qué podemos aprender? Lo que se aprendió en Fukushima, en 2011, es que hay que separar bueno, no completamente, sino tener una independencia efectiva, eso ya lo aprendió el mundo, entre el órgano regulador, o sea, quien regula, y quien opera. Eso es fundamental. De hecho, esa era una lección que se venía aprendiendo años atrás, pero que ya como que se hizo súper claro. ¿Sí? Eso es un asunto fundamental. Lo otro que uno aprende de eso es que un país como Japón, que sí experimenta lo que son los sismos en todas sus escalas, puede operar de manera segura los reactores, ¿no? Quiere decir que un país con menos índices de sismicidad como Colombia perfectamente también lo podría hacer. La gente dice, pero ¿cómo así? Pero no vi lo que pasó en Fukushima. Fukushima fue un seísmo de 9 en la escala de Richter que varió el eje de la Tierra, acortó la duración de los días, porque desde ese momento los días duran menos, ¿no? Entonces, pues, sí, se inundaron las centrales, pero existía la tecnología y existe para prevenir que eso vuelva a ocurrir. Es impresionante, ¿no? Sí, 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 se inundaron los sistemas de refrigeración, pero existe la tecnología para proteger una central nuclear de eso. Ahora imagínense dónde esto hubiera ocurrido, donde ese sismo hubiera ocurrido, ojalá no, en la represa de las Tres Gargantas en China o en Hidroituango, Colombia. ¿Cuántos miles de víctimas hubieran generado? ¿Para cuántas personas murieron por radiación directa en Fukushima? Cero. Con esto no estoy mermando la gravedad de ese accidente, pero hay que tener todo el contexto. Sí, o sea, que se produjo por un evento catastrófico, atípico, pero que se tiene y se tenía en ese momento la tecnología, lo que pasa es que no se aplicó adecuadamente. Entonces el aprendizaje de Oriente a Occidente. Ahora, por ejemplo, no me salto Rusia, aprendizaje de Chernobyl, la responsabilidad que hubo en Chernobyl, pues yo creo que trascendental para la historia de la energía nuclear. ¿A quién se le ocurre tener un reactor nuclear sin edificio de contención? Un reactor nuclear metido en un edificio industrial. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y eso ya se ha aprendido, allá lo hicieron irresponsablemente, porque el mundo sabe que eso es imposible hacerse, imposible por los riesgos que genera. Entonces, ahí seguimos, y ahí seguimos recorriendo. Dijiste Francia, el otro país que mencionaste. A mí lo que más me encanta aprender de Francia, ¿sabes qué es? El reprocesamiento del combustible. 10% del combustible nuclear que utiliza Francia es reprocesado, Andrés. O sea, lo vuelven y lo usan. Ok. Dime cuál industria de energía puede hacer eso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Será que los fósiles después de que se queman pueden reprocesar sus residuos? No, ninguna de los residuos que genera puede reprocesar. Pues la nuclear sí. No. Entonces, el gran aprendizaje de Francia es ese. Ahora, si ya nos venimos a la región, entonces me decías, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Argentina? Wow, mira, Argentina tiene para enseñarle al mundo. Argentina es líder global en energía nuclear. O sea, ellos exportan reactores, ellos fabrican su propio combustible, imagínate esto. Están construyendo en este momento un reactor nuclear, Carrer 25, que tuve el privilegio de visitar, de conocer sus centrales también, la central de Atucha. Increíble. ¿Y qué hizo esta gente? Construyó toda una economía, podríamos decirlo de esta manera, Andrés, alrededor de los neutrones. Es una cosa loca. Toda una economía. Y ese gran aprendizaje que nos da Argentina, que nos da Brasil, que nos da México, eso, oye, ¿quién dijo que Latinoamérica no tiene la capacidad para ciencia y tecnología nuclear? ¿Quién dice que no lo podemos lograr? Exactamente. Porque los mexicanos se pueden sentir tan orgullosos de Laguna Verde y porque allá hay tanto desarrollo de innovación tecnológica, porque allá sí y nosotros no podemos. Estamos exactamente en la misma Ujú. región, claro que podemos. Y si miramos el resto de países, mira un vecino nuestro, Andrés, ahí al ladito, Perú, tiene un reactor nuclear tiene unos reactores nucleares de investigación. Ellos le permiten producir molibdeno que utilizan después como tecnecio para aplicaciones en Molly. electricidad nuclear. Y uno dice, ¡ah! Increíble que ellos puedan hacer esto. Pues así mismo nosotros debemos sentirnos inspirados también para hacerlo. Y bueno, un tema interesante, Camilo, es también, nos hablabas de que es un protocolo, es decir, para llegar a producir energía nuclear o para que no solamente energía, sino todas las aplicaciones lleguen a buen término, es un protocolo. Entonces, ¿cómo es esa seguridad?
¿Cómo se Sí, empieza a trabajar en la seguridad? Y hay un elemento que tú mencionabas, que dentro de la ley nuclear se crea una agencia es para correcto. todo este tema. Cuéntanos un poco más al respecto. Por supuesto. Entonces, lo primero es que la seguridad nuclear tiene dos aspectos. Seguridad tecnológica, que tiene que ver mucho con el diseño, con la operación del reactor, y la seguridad física, que está enfocada a evitar actos maliciosos. Eso es un diferencial muy importante. Y las dos son altamente relevantes en la industria nuclear. Eso ha llevado a que los protocolos sean tan estrictos que fíjense que cuando uno mira este indicador, Andrés, suena feo, porque tiene datos duros, es decir, muertes. Hay un indicador que se llama, bueno, ¿qué es esto? De seguridad energética. Número de muertes por teravatio hora generado al año. Y eso es un indicador, lo que te digo, fuerte, porque es con muertes, no es heridos, lesionados, no, es muertos. Y cuando miras quién tiene el mejor indicador, la energía nuclear, incluyendo Chernobyl, incluyendo Fukushima. Claro. Pues sí, La ¿cómo energía así? Pero nuclear. luego, sí, pero ¿cómo así? Pero el peor el peor accidente de la industria de la energía no fue Chernobyl, ¿no? El peor accidente de la industria de la energía, si uno lo mira en términos de muertes, fue la ruptura de la presa Banqiao en China, que era una presa de uso mixto, o sea, para agua potable, también como hidroeléctrica, eh, cientos de miles de muertos. Depende de donde uno lea la fuente, algunos dirán ciento y pico mil, otros 200.000. Ah, pues ahí está. Entonces, eso sí es un accidente. Cuando uno mira en términos de personas que fallecen, eso es wow. Lo otro es que en seguridad, otro aspecto importante tiene que ver con el manejo de, bueno, depende del país donde estés, algunos dirán desechos, otros dirán residuos. No me gusta tanto la palabra desechos porque suena como algo que ya no sirve, ¿no? Pero la realidad es que recuerden que el material nuclear, el combustible nuclear gastado se puede reutilizar, ¿no? Eso quiero otra vez remarcarlo ahí. Bueno, pero el manejo de esto es tan seguro, Andrés, del combustible nuclear gastado, que uno puede saber dónde está el combustible nuclear, dónde, que fue utilizado hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, se puede saber. En cambio, si en este momento quisiéramos saber dónde están los residuos fósiles que se quemaron la semana pasada, no tengo ni idea, lo estamos respirando, están los pulmones distribuidos de millones de personas, pero no sabemos, no tenemos trazabilidad. Entonces, hasta allá llega la seguridad nuclear. Y lo que me preguntabas de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, ¿qué sentido tiene, Andrés? Fundamentalmente que tengamos un órgano regulador, uno, con independencia efectiva, para que no repitamos lo que ya aprendimos de Japón, ¿recuerdas? Entonces, un órgano regulador con esa independencia, porque actualmente tenemos una dificultad, y es que el operador está dentro del regulador. El reactor nuclear que está dentro del servicio geológico hace parte del Ministerio de Minas y Energía, que a su vez es el regulador. Necesitamos subsanar ese inconveniente institucional, mejorar esa arquitectura institucional para poder estar al nivel de competitividad nuclear que tiene el resto de países de la región. No, y que es algo muy interesante porque en Colombia, antes, o bueno, para las personas que de pronto no sepan, la energía o la producción de energía eléctrica en el país antes era totalmente estatal y eso Ujú. llevaba a unos sobrecostos en obras, unas desconexiones, unos temas, desde que se constituyó la figura de operador, regulador y planeador. Sí, Pues sí. ustedes han visto cómo ha cambiado la estructura energética en el país. Y ahora la pregunta es, listo, ya hemos hablado de seguridad, hemos hablado de la ley, hemos hablado de una cantidad de cosas. En el marco de esto que llamamos transición energética, ¿qué rol juega la energía nuclear complementando a la solar, a la eólica, biomasa, a la Ujú. hidroeléctrica, entre otras? Bueno, mira, me gustaría que esta respuesta la demos más allá de las emisiones de carbono, ¿sí? Porque la mayoría de la gente sabe que la energía nuclear es la que menos emisiones de gas de efecto invernadero genera. Estamos hablando de promedio global de 5 a 6 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, según los informes que ha dado la Unión Europea. Mm, Algunos pueden llevarlo hasta 8 inclusive, pero eso está lejísimos del resto de las tecnologías. De cerca con la eólica y la solar, por supuesto, pero muy de lejos con las otras tecnologías. Quiero irme a otro terreno, Andrés. Quiero hablar de uso de suelo, de la eficiencia del uso de suelo, lo que nos puede llevar a disminuir la conflictividad socioambiental en Colombia.
Nosotros, desde que somos país independiente, hemos tenido un conflicto por, por el uso del suelo, por la distribución de la tierra. Eso nos mantiene en tensiones constantes. Y si ustedes miran un estudio que hizo la URME, y ellos lo denominan luchas sociales en relación a los proyectos mineros energéticos, que actualmente están concentradas, muchas de ellas, en el norte del país, en la península de La Guajira, también en el Atlántico, donde hay proyectos energéticos. Y una de las grandes disputas es el uso del suelo. Y cuando miras un indicador que es hectáreas por teravatio hora año, el que tiene el mejor indicador es la energía nuclear. Estamos hablando de 10 hectáreas, teravatio hora año. Y esto uno dice, ¿y esto por qué es relevante? Porque las otras cambian por 1 o 2 órdenes de magnitud. ¿Cómo? ¿2 órdenes de...? Sí, sí. No en Colombia, pero sí en otros países, pues llegamos por 2 órdenes de magnitud. Es una cosa loquísima. Pasa particularmente con la hidroeléctrica, que dependiendo del tipo de hidroeléctrica puede ocupar unas áreas gigantes. Y en esto, pues, la nuclear, pues, hace un aporte muy relevante. Entonces, lo primero. Lo segundo es la complementariedad con las energías renovables, ¿no? Yo nunca he tenido como una perspectiva tribalista de, bueno, es que esta es la mejor energía y esta es la que hay que usar. No, eso es irresponsable. Acá tenemos que combinar ventajas de diferentes fuentes de energía. Y cuando uno mira el diálogo entre nucleares, renovables, no convencionales, y también con la hidro, pero especialmente con, quiero esto que este argumento que voy a dar es para la eólica y la solar. La eólica y la solar, Andrés, tienen algo y es que no le pueden aportar al sistema inercia. Exacto. Así tengan algunas alternativas tecnológicas como la electrónica de potencia, ¿no? Para compensar ciertas cosas, la inercia que producen los rotores asociados a las térmicas, por ejemplo, a la hidro, o en este caso a la nuclear, nunca va a poder ser suplida por las otras. Eso genera mayor estabilidad dentro del sistema, número uno. Número dos, a la luz de pensar en el nuevo ambiente, en el nuevo clima que vamos a tener. Nuestros patrones de lluvia, de precipitación van a cambiar. Y en ese momento dependemos altamente de ese aporte de inercia y de un elevado factor de planta de las hidro, es decir, de la disponibilidad de las hidro. Pero en un futuro climático, cuando la cosa varíe y no sepamos cómo sean esos patrones de lluvias y nos lleguen otros niños muy intensos, ahí es donde la nuclear nos va a dar un apoyo para hacer ese aporte, como te decía, de inercia por un lado, factor de planta, no estar dependiendo de las precipitaciones. Entonces creo que puede ser un factor de complementariedad fascinante. Y hay otro elemento ahí, Andrés, muy importante, y es que la cogeneración asociada a la nuclear, es decir, aprovechar ese calor que normalmente se desperdicia, pues imagínate esto, o sea, que uno pueda combinarlo con renovables no convencionales y que adicionalmente pueda aprovechar el calor, porque usualmente se pierde aprovecharlo para procesos industriales como la desalinización de agua, como en la industria del vidrio, en la industria del papel, en la industria de la urea, en muchas otras. Eso nos ayuda a reducir emisiones de carbono de otros sectores distintos a la generación de la energía. Esa es como mi manera de ver. No, y que esto que mencionas es algo muy importante porque el calor en procesos industriales, la gente piensa o eventualmente puede pensar que lo más importante para una industria es la energía eléctrica, ¿cierto? Pero si hablamos de el acero, el cemento y otras, es un vapor o un calor de muy altas entalpías que, bueno, que permita hacer todos los procesos industriales que se requieren. No, Y pues ojalá llegáramos a eso, sí. Esto que mencionas de cemento y acero, ojalá algún día se pueda. Son los más difíciles precisamente por las entalpías, ¿no? Que estás señalando. esas dos industrias son las cosas más, o sea, cuando a mí me dicen como, Andrés, ¿cuál sería el gran aporte de la industria? Hombre, que podamos hacer carbón y, perdón, que podamos hacer acero y cemento sin tanta contaminación. Y la gente es como, Y la pero, urea también, y la urea también. y, Para mí se me voy en esa lista también. Esos tres son los más y cuando complicados uno, de y cuando uno desacoplar. se pone a hacer, cuando uno se pone a hacer esa línea, uno dice, no, carajo, o sea, y, y también es que los recursos para hacer el acero y el cemento y la urea no son infinitos, o sea, tenemos que ser más eficientes pues, con lo que Así es. producimos y cómo lo producimos. Hablar de entalpías, hablar de vapor, de curvas de gas, me recuerda a mi universidad y me recuerda que para que exista energía nuclear en Colombia también tiene que haber talento, iba a decir talento nuclear, pero no, talento, Pero sí.
talento humano que nos lleve a esa conversación y es eh, esta pregunta como para cerrar. ¿Cómo ves el futuro del talento humano y de la formación en temas nucleares en Colombia, teniendo en cuenta que tengo entendido que existe el diplomado en energía nuclear, que desde aquí le enviamos un saludo a David Galeano, alto referente sensei del tema, al igual que tú. Eh, ¿Qué hace falta para dar ese paso en Colombia? Tengo entendido que en Argentina hay formación, en Brasil hay formación, pero ¿cómo hacemos que esto sea más local? Pues mira, algo que hemos conversado con todos los amigos de la red nuclear y particularmente con David, con los dos Danieles, con Hermes, también con Javier, tiene que ver con lo siguiente. Colombia no es que esté arrancando de ceros en la formación de talento humano. Mire, en este momento el sector nuclear en el país representa el 0.25% del PIB y estas son cifras del 2019, que es el estudio más actual que se ha hecho en Colombia. Ujú. ¿Sí? O sea, en 2019 el 0.25% del PIB. Más de 4.000 empleos directos, más de 40.000 personas ocupacionalmente expuestas, ¿no?, a radiación ionizante. Y como les dije, reactores desde 1965. O sea, en Colombia tenemos pregrados, tenemos posgrados. Ahora, la formación que sí necesitamos desarrollar con más ahínco es en energía nuclear. Sí, pero fíjense que hace uno diría, no, nos tenemos que llenar de ingenieros nucleares. Ujú. No, no, porque es que en una central nuclear se necesitan algunos ingenieros nucleares, por supuesto, pero se necesitan profesionales de todas Total. las áreas, no es solamente ingenieros nucleares. Entonces, si bien, claro está el diplomado, ahora viene también la especialidad reactores nucleares, que esperamos esté disponible desde el otro semestre con la Universidad Nacional de sede Antioquia, sede de Medellín. Esperemos que sea el otro semestre, estamos cruzando dedos para poder hacer que eso salga adelante. Y también hay cooperación que está abierta con otros países para irnos preparando, particularmente con Argentina, nos ha abierto las puertas y hay muchos becarios en Colombia que se han formado en Argentina. Y fíjense que esto es algo que necesitamos en nuestro país, seguir Ujú. impulsando ese tipo de programas enfocados a ir teniendo cada vez más talento humano preparándose para operar estos reactores, tanto investigación con mayor capacidad como reactores nucleares de potencia. Entonces yo creo que tenemos el tiempo suficiente para que eso suceda, pero quiero ser muy enfático que aquí no estamos arrancando de cero. En Colombia hay gente muy talentosa y muy bien preparada en relación a las tecnologías nucleares. Estupendo. A mí me parece que ya hay muchas ingenierías. Yo creo que cada vez más hay más ingenierías en el tema, pero por ejemplo, si existiera el caso de que un médico, por ejemplo, no sé, mi amigo John se quisiera pues pasar a la energía nuclear, ¿tú cómo ves que un médico, como no sé si siguiendo tu mismo camino, pero quisiera hacer esa transición? ¿Tú cómo la ves? Pues es que es muy sencillo, es porque dentro de la medicina, es que miren, muchas áreas de la salud están inmersas en las tecnologías nucleares, ¿no? Particularmente, bueno, en los hospitales de cuarto nivel, ahí está la unidad de medicina nuclear, entonces solo es echarse una pasadita por ahí, hablar con los Ok. colegas y, venga, muéstrame cómo es esto. Es apasionante, porque tú ves, mira, el uso de estas tecnologías permite hacer una monitorización adecuada del cáncer, un seguimiento adecuado del cáncer. Incluso, Andrés, en la tecnología, por ejemplo, el PET scan, que permite ver el comportamiento de los tumores, cómo es la actividad metabólica, incluso antes de que se vean por imágenes, por una resonancia o por un TAC. No se ve ahí, no se ve. A ojo desnudo ahí no se ve. Pero Ok. cuando se hace el PET se puede conocer cómo se comporta el tumor, se puede tratar cáncer, por ejemplo, el cáncer de tiroides. La diagnóstica permite también atender tumores, por ejemplo, como cáncer de próstata metastásico, bueno, en fin. Entonces yo creo que para quienes trabajamos en salud es solo echarse una pasada por estos lugares o por una radiofarmacia y quedar absolutamente deslumbrado de cómo funciona esta circunstancia. Mira, te voy a decir algo que para mí fue espectacular, fue conocer un ciclotrón. Que construimos en Ciclotrón Colombia, en Medellín, como cierre de la primera versión del diplomado de energía nuclear de la Universidad de Antioquia, cómo funcionaba este dispositivo tecnológico, ver cómo la aceleración circular de partículas
puede llegar a producir isótopos y después esos isótopos nos pueden ayudar a cuidar la vida. ¡Wow! Eso a mí me pareció una experiencia maravillosa. Entonces creo que es esa, la invitación es a conocer, a interesarse por conocer esos espacios. Ok. Bueno, Camilo, a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muchas gracias por estar acá, por estar interesados. O sea, si llegaron a este punto donde yo lo estoy diciendo, se vieron un episodio de más o menos 45 minutos sobre energía nuclear en Colombia y todo el tema. Entonces, primero, Camilo, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por siempre querer seguir enseñándonos a todos los que compartimos contigo. Andrés, muchas gracias por esta invitación a la Cosa Energética. Los invito a seguir también las redes, la red nuclear colombiana, donde hay un espacio de divulgación y adicionalmente, pues para que también ahí podamos charlar a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Estupendo, esto fue otro episodio de La Cosa Energética. Esperamos verlos el próximo martes y nada, se me cuidan. Chao, chao.